Bueno, vamos a continuar con el tema de fracciones y decimales, ya de una forma más aplicada, y vamos a empezar contestando unos problemas que se nos plantean a continuación. Dice, Ana vende productos de limpieza a granel. Para surtirlos utiliza recipientes graduados, como los que se muestran y que corresponden al último pedido que le hicieron. Y bien, aquí tenemos 3 jarras. Ambas están graduadas hasta 1 litro y están graduadas de 100 en 100 mililitros, o sea 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y así hasta llegar a el litro. Entonces aquí nos piden ayudar a Ana a etiquetar los recipientes con la fracción que corresponde a cada caso. Bueno, vamos a proceder con la primera jarra, que es, o que tiene más bien, aquí es 0.3, está entre 0.3 y 0.4. Entonces vamos a suponer que la jarra 1 tiene 0.35 mililitros. Entonces, para nosotros poderlo convertir a fracción, ya lo habíamos visto, se pone la parte decimal en el numerador de la fracción y en el denominador se cuenta la última posición hacia la derecha del decimal, en este caso es el 5, y está en el lugar de las centésimas. Entonces la fracción va a ir dividida entre 100. Y bien, esta sería la fracción que corresponde a este número decimal, pero la podemos simplificar, más bien debemos simplificarla. Sacamos quinta 35, el 5 en 35 cabe 7 veces, el 5 en el 100 cabe 20 veces. Y pues de aquí no se puede simplificar más, entonces la fracción que corresponde a 0.35 mililitros es 7 veinteavos. Vamos a ponerlo aquí, 7 veinteavos. Bien, para la jarra 2, vamos a ponerlo aquí, jarra 2, tenemos que tiene una marca de 0.5 mililitros, no, perdón, 0.5 litros. Aquí, en realidad, una disculpa, aquí son 0.35 litros, estamos hablando de litros. Entonces, acá sería 0.5 litros. Eso pues a simple vista sabemos que es la mitad de un litro, o sea, va a salir un medio, pero vamos a hacerlo de todas formas. Convertido a fracción, pues ya sabemos, ponemos el 5 en el numerador, que es la parte decimal, y dividimos sobre la posición, que es décimos, o sea, sobre 10, y nos da 5 décimos. Eso simplificado, sacamos quinta 5, el 5 en el 5 cabe una vez, y el 5 en el 10 cabe 2 veces. Entonces aquí sería que el jarra tiene un medio de su capacidad. Y para la jarra número 3 tenemos el líquido hasta el nivel de 0.7. entonces aquí vamos a convertir nuevamente 0.7 litros convertido a fracción, nos quedaría 7 sobre 10. Y bueno, y aquí ya no tenemos forma de simplificar, entonces la fracción queda como 7 décimos. La jarra tiene 7 décimos de líquido dentro de ella. En la segunda pregunta nos dice, marca en cada una hasta dónde debe llegar el producto considerando la fracción. Bueno, vamos a hacernos un poco más despacio.
Aquí es el caso contrario, tenemos una serie de jarras vacías y nos están dando la fracción que representa hasta donde hay que llenar la jarra. Entonces aquí vamos a hacer lo opuesto, vamos a enumerarlas. Esta es la jarra 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Vamos con la jarra 1. Tenemos un cuarto de la jarra que hay que llenar. Entonces, como ya vimos, para convertir una fracción a número decimal basta con realizar la división, o sea, esto va a ser igual a 1 entre 4, esto va a ser igual a 0.25. Entonces nosotros vamos a buscar el 0.5 aquí en la graduación, que quedaría entre el 0.2 y el 0.3. Entonces el líquido quedaría aproximadamente por aquí. Bien, todo esto sería líquido. Ok, entonces respecto a la jarra 2 vamos a hacer lo mismo. Tenemos la jarra 2 que nos dice que hay que llenarla a 3/4. Entonces hacemos la división. 3 entre 4 nos da 0.75. Y de igual forma marcamos en la jarra donde está el 0.75, que quedaría entre el 0.7 y el 0.8, sería aquí. Hasta aquí llegaría el nivel del líquido. Todo esto hacia abajo y hasta aquí llegaría. Para la jarra número 3 tenemos una fracción de 7 décimos. Vamos a hacer la división. Esto nos va a dar a 0.7. Entonces buscamos aquí en la jarra la graduación que diga 0.7, que sería esta, y la marcamos. Ok, y todo ese espacio hacia abajo sería el líquido. Para la jarra número 4 tenemos 65 sobre 100. Vamos a hacer la división. 65 sobre 100. Esto nos da 0.65. Bien. A ver, vamos a comprobarlo porque tengo duda. No, sí va a dar 0.65. Entonces vamos a buscar el 0.65, que quedaría entre el 0.6 y el 0.7 a la mitad. Y hasta aquí llegaría el líquido que va a tener ese recipiente. Vale. La jarra número 5 indica que hay que llenar a 300 sobre 1000. Vamos a ver cuánto nos da. Esto nos va a dar a 0.3, que ubicado en la jarra quedaría pues exactamente aquí en la marca de 0.3. Y de igual forma todo lo que hay debajo de esa marca pues va a ser lo que se va a llenar de líquido. Después tenemos la jarra número 6, que indica 1/5. Eso es igual a 0.2. Buscamos 0.2 en la jarra, quedaría aquí. Hasta aquí llegaría el líquido que tiene la jarra. Y por último la número 7,
que indica que hay que llenarla a 4/5. Ok, esa fracción nos da 0.8 el número decimal y buscamos aquí el 0.8 y aquí está. Entonces esta jarra hasta ahí llegaría el nivel de líquido con el que se va a llenar. Ya con esto tenemos resuelta esta pregunta. Vamos a ver qué se nos pide abajo. Dice: reúnete con un compañero para completar la tabla. Observen el ejemplo, pueden usar calculadora para hacer las divisiones. Bien, aquí nos está dando de una forma más explícita el procedimiento que ya hicimos. Tenemos de este lado las fracciones. Tenemos aquí la división que representa a esa fracción o la división que hay que usar para convertir esa fracción a decimal. Pues es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, aquí es 1/2, o sea 1/2, pues su división va a ser 1/2 y pues el decimal va a ser el resultado de esta división. Tenemos en la siguiente fila 3/4, pues hay que dividir 3 entre 4, o sea numerador entre denominador, y esto nos va a dar 0.75. Tenemos 65 sobre 100, o sea que hay que dividir 65 entre 100 y esto nos va a dar 0.65. tenemos 1/5, es decir, hay que dividir 1 entre 5 y esto nos va a dar 0.2. tenemos 1/4, entonces hay que dividir 1 entre 4, 1 entre 4 y eso nos va a dar 0.25. Tenemos aquí 7 sobre 10, es decir que hay que dividir 7 entre 10 y eso nos va a dar 0.7. Tenemos 300 sobre 1000, entonces vamos a dividir 300 entre 1000 y eso nos va a dar 0.3. Y por último tenemos 4/5, es decir que hay que dividir 4 entre 5 y eso nos va a dar 0.8. Es básicamente anotar los procedimientos que hicimos acá arriba. Y aquí nos preguntan: ¿qué relación encuentran entre las cantidades que se escriben en la tabla y de la actividad 2? Bueno, pues son las mismas fracciones y por lo tanto los mismos números decimales. Bien, continuando con la siguiente tabla, aquí nos dice: dada la escritura mixta, escribe la fracción impropia que le corresponde. Ok, bueno, para esto hay que definir una fracción propia y una fracción impropia. Ok, la fracción propia es aquella donde su numerador es menor que el denominador. Entonces esta fracción siempre va a representar números que son menores a 1. Bien, entonces repitiendo, la fracción propia, el numerador siempre es menor que el denominador. Por lo tanto, el resultado de su división siempre va a ser menor a 1. Es decir, si yo divido 3 entre 4 nos va a dar 0.75.
Entonces 0.75 es menor que 1. Entonces es una fracción impropia. Perdón, una fracción propia. Y la fracción impropia es aquella fracción donde el denominador es mayor, perdón, el numerador, o sea, el número de arriba es mayor que el denominador, como en este caso, el 5 es mayor que el 4. Entonces, en las fracciones impropias, su resultado o el resultado de su división siempre va a ser mayor a 1. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí tengo 5 cuartos, es decir, que si yo dibujo por ejemplo un círculo tiene 4 cuartos nada más, y aquí esta fracción me dice que yo tengo 5, entonces aparte de estos 4 pues tengo por acá, vamos a dibujarlo así, otro cuartito. Entonces por eso va a ser siempre mayor a 1, porque se completa la unidad y aparte la fracción nos indica que tenemos más partes que contar, o sea, siempre va a superar la cantidad completa de 1. Entonces esas son las fracciones impropias, y si nosotros hacemos la división de 5 entre 4 haciéndolo en la calculadora, nos va a dar 1.25, ok, y 1.25 pues es mayor a 1. Entonces esa es la diferencia entre fracción propia y fracción impropia. Sabiendo esto, aquí se nos dan unas fracciones donde evidentemente pues hay más de un entero en estas fracciones mixtas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es transformar esta fracción mixta, quitarle el entero, o más bien convertir el entero que está aquí en una fracción para combinarlo todo en una sola fracción. O sea, dicho de otras palabras, si yo tengo 5 cuartos, que es una fracción impropia, esto lo puedo escribir yo como un entero, acuérdense, porque ya tengo aquí mis 4 cuartos y aparte tengo otro cuartito, que es lo que les decía. Entonces esto convertido a fracción mixta es un entero y un cuarto. Bien, entonces es lo que vamos a hacer, solo que aquí es al revés. Aquí yo ya tenía la fracción impropia y la hice a fracción mixta. Nosotros tenemos la fracción mixta y la vamos a hacer a fracción impropia. Entonces vamos a ver. Bien, para nosotros resolver esto vamos a observar siempre el denominador de la parte de fracción, y aquí nos dice que se están manejando tercios. ¿Qué quiere decir entonces aquí con 5 enteros? Que yo tengo 5 pasteles, por decirlo así, que están divididos en tercios, y tengo acá, bueno, aquí lo voy a hacer así, y acá tengo otro pastel que equivale a 2 tercios. Entonces lo que tengo que hacer es convertir este 5 a tercios para ver de esos 5 enteros cuántos tercios voy a tener en esos 5 enteros, y al final le sumo los 2 tercios que tengo aquí en esta fracción. Entonces así, haciéndolo de forma muy rústica, tenemos aquí 3, 6, 9, 12, 15 y 17, 16, 17. Entonces la fracción impropia que corresponde a esta fracción mixta es 17 tercios, ¿ok? Entonces otra forma de haberlo hecho más sencilla, sin dibujar los pasteles, es decir, bueno, estoy manejando tercios, tengo 5 enteros, pues multiplico 5 por 3, 15 tercios. Voy a hacerlo aquí, 5, 2 tercios,
multiplico 5 por 3, 15 tercios. Esto más los 2 tercios que tengo acá en la fracción, 2 tercios, pues 15 más 2, 17, y pues son tercios, 17 tercios. Entonces por eso pusimos aquí este resultado. Para 12 enteros y 3 cuartos vamos a hacer lo mismo. 12, vamos a escribirla aquí, 12 y 3 cuartos. 12 por 4 son 48 cuartos, más 3 cuartos, eso va a ser igual a 48 más 3, 51 cuartos, que sería la fracción mixta que tenemos aquí, 51 cuartos. Después tenemos 7 enteros con 4 quintos. Hacemos lo mismo, 7 por 5 son, esto es igual a 35 quintos más los 4 quintos que tenemos en la fracción, los 4 quintos, esto es igual a 39 quintos. Ya no se ve, pero esto es igual a 39 quintos. Entonces es lo que vamos a poner aquí, 39 quintos. Y por último tenemos 25 enteros con 6 quinceavos. Hacemos lo mismo, 25 por 15 nos da, vamos a hacerlo en la calculadora. 25 por 15 nos da 375 quinceavos, más los 6 quinceavos que tenemos aquí en la fracción. Esto nos va a dar igual a 381 quinceavos. Y ahí queda. Entonces aquí serían 381 sobre 15. Tenemos aquí otra pregunta que nos dice: convierte los números decimales que están en la tabla a fracciones comunes o números mixtos cuando sea el caso. Bueno, aquí nos pide convertir estos números decimales a fracción, que sería fracción común o fracción mixta cuando sea el caso. Bueno, esto está muy interesante. Vamos a ver qué es lo que nos resulta. Tenemos aquí el 0.125. ¿Okay? Para convertir a fracción ya sabemos, tenemos 0.0125. Esto en fracción es, recordemos, poner la parte decimal, que es 125, en el numerador, sobre, y checar en qué posición está el último decimal. En este caso está en la parte de los 10 milésimos. ¿Por qué? Porque aquí están los décimos, aquí los centésimos, aquí los milésimos y aquí los 10 milésimos. Entonces aquí sería sobre 10.000, 125 sobre 10.000. Bueno, esa fracción la podemos simplificar. Le sacamos quinta a 125, nos da 25, y sacamos quinta a 10.000, serían 10.000 entre 5 nos da 2.000. Entonces la fracción aquí sería 25 sobre 2.000. Vamos a ver la siguiente. 0.125, eso en fracción, ponemos la parte decimal arriba, en el numerador vemos la posición del último decimal, es la tercera, por lo tanto sería sobre 1000. Entonces sacamos quinta a 125
serían 25 sobre, y sacamos quinta a 1000, que sería sobre 200. Aquí podemos simplificar, podemos simplificar, sacamos quinta al 25, nos da 5, y sacamos quinta al 200, nos da 40. Igualmente podemos seguir simplificando, sacamos quinta al 5, sale 1, y sacamos quinta al 40 y nos da 8, un octavo. Entonces esa sería la fracción más simple para este caso. De hecho, aquí también podemos simplificar. Aquí se nos pasó simplificar, vamos a hacerlo. Sería 25 sobre 2000. Sacamos quinta al 25, nos da 5, y sacamos quinta al 2000, serían 400. Igualmente sacamos quinta al 5, nos da 1, y quinta al 400 nos da 400, entre 5 nos da 80. Ok, entonces aquí el resultado más correcto sería un ochentavo. Un ochentavo. Tenemos después 1.25. Bueno, aquí pues como es muy claro que hay un entero, esta fracción va a ser mixta, o sea que va a tener enteros y decimales. ¿Cuál va a ser el entero? Pues el mismo que está aquí en el número decimal, que sería 1, y vamos a calcular la fracción tomando en cuenta solamente el decimal, es decir, vamos a imaginar que no está el entero, quedaría 0.25, eso convertido a fracción queda 25 sobre 100, ya sabemos por qué. Sacamos quinta al 25, nos da 5, sacamos quinta al 100, nos da 20. Ok. Podemos seguir sacando quinta al 5, nos da 1, y al 20 nos da 4. Entonces sería un entero y un cuarto. Y por último tenemos 12.5. Es el mismo caso, tenemos una parte entera y una parte decimal, entonces nos va a salir una fracción mixta. El entero de la fracción mixta va a ser el mismo que el decimal, sería en este caso 12, y vamos a sacar la parte, la fracción de la parte decimal. Igualmente, imaginando que no tenemos el entero, escribimos 0.5, eso en fracción es 5 entre 10, sacamos quinta, nos da un medio. Entonces la fracción mixta nos quedaría con 2 enteros y un medio, y con eso completamos esta tabla. Ya para finalizar tenemos esta tabla que nos dice si la fracción es completa en la siguiente tabla para verificar sus respuestas de la actividad 1. Si la fracción no es decimal, anótenlo así en la tercera columna. Bueno, una fracción decimal es aquella que, por ejemplo, tiene pues sí un numerador, y en la parte del denominador va a tener o el 10, o el 100, o el 1000, o el 10.000, o el 100.000, y así sucesivamente. Es decir, va a tener una potencia de 10. Cuando una fracción, o en una fracción tenemos un denominador que es potencia de 10, entonces la fracción se llama fracción decimal, pero no necesariamente va a tener la potencia de 10. A veces directamente no lo va a tener, sino que una fracción equivalente va a tener, si nosotros tenemos una fracción que no tiene potencia de 10, pero hay otra fracción que es equivalente a esta, y esta fracción sí es decimal, o sea, sí tiene potencia de 10 en su denominador, entonces
esta fracción y esta, ambas son decimales. Vamos a ver qué es lo que estamos queriendo decir. Por ejemplo, aquí tenemos un 20avo. El 20 no es potencia de 10. Una cosa es potencia y una cosa es que sea múltiplo. Aquí el requisito es que sea potencia de 10. Como ya les dije, 10, 100, 1000, 10.000. Bien. Entonces, si yo aquí realizo la división, 1 entre 20 nos da 0.05. Y si esto lo convierto, como ya sabemos, poniendo la parte decimal en el numerador y en el denominador la posición del último decimal, o sea 100, pues nos da esta fracción que, si se fijan, es diferente que esta, pero son equivalentes. Solamente que pues aquí no está simplificada, porque aquí yo le puedo sacar quinta y eso nos va a dar, pues la quinta de 5 es 1 y la quinta de 100 es 20. Nos va a dar esta misma fracción. Entonces no son las mismas fracciones, pero sí son equivalentes. Entonces, aunque esta fracción a primera vista no tiene potencia de 10, podríamos decir, bueno, no es fracción decimal porque no tiene potencia de 10. Pero haciendo esto, sabemos que hay una fracción que es equivalente a esta, y esta sí es fracción decimal. Entonces, si su equivalente sí es fracción decimal, podemos decir que esta fracción también lo es. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer las siguientes fracciones. En este caso sería la división 3 sobre 14. Esto nos da hacer la división 3 entre 14 y nos da aquí 0.214285. Solamente vamos a escribir 0.214285, 0.214285 y sigue. Bueno, al parecer el resultado de esta fracción nos da un número pues que continúa, cuyos decimales no tienen fin. Entonces yo no puedo hacer la conversión de este número a fracción en este momento, porque pues no tengo claro cuál es la última posición de decimal. Por lo tanto, esta fracción no es decimal. Bien, pues como ya notamos en esta segunda fracción, uno de los requisitos para que podamos decir que una fracción sí es decimal es que el resultado de su división tenga decimales finitos. Es decir, que tenga o 5, o 4, o 3, o 9 decimales, pero que sean finitos, es decir, que hasta ahí lleguen, que no sean decimales que se van continuando y no terminan. Entonces, estas fracciones que tienen un resultado como este son fracciones que no son decimales, no como aquí, que el resultado de la división nos da 0.05 y hasta ahí llega. Es un resultado finito, por lo tanto la fracción sí nos va a dar o más bien sí va a ser una fracción decimal. Tenemos aquí 3 entre 27, su división sería así, 3 entre 27, eso va a ser igual a 0.111 y continúa. Entonces de igual forma no podemos identificar la última posición de los decimales, por lo tanto no es decimal la fracción. Tenemos 6 sobre 30, es decir, dividir 6 entre 30, esto nos va a dar, vamos a ver, 6 entre 30, 0.2. Este número decimal sí es finito, porque termina aquí y sí lo podemos convertir a fracción, que nos quedaría 2, la parte decimal, sobre la posición que es décimos, o sea 10. Entonces, si yo saco segunda al 2, podemos simplificar, es 1,
y segunda al 10 es 5, un quinto. Entonces, bueno, aquí hicimos la simplificación, pero esta fracción sí nos da o sí es una fracción decimal porque tiene potencia de 10 en su denominador. Por lo tanto, esta también pues es una fracción decimal. Entonces vamos con la que sigue. 7 sobre 50 es igual, vamos a ver cuánto da. 7 sobre 50 nos da 0.14. Bien, si es un resultado con decimales finitos, por lo tanto podemos convertir a fracción. Entonces pasamos el 14 arriba, la posición que es 100 la ponemos abajo y pues sí, evidentemente nos da un denominador con potencia de 10, por lo cual si es decimal. Vamos a anotar con una palomita las que sí son decimales. Entonces tenemos aquí en la siguiente fracción 11 entre 125 decimal. 11 entre 125, esto es igual a 0.088, lo cual también es un decimal finito. Entonces podemos convertir a fracción, quedaría 88 sobre, está en el lugar de las milésimas, entonces sobre 1000. Y bueno, 1000 es potencia de 10, por lo tanto si es una fracción decimal. Tenemos ahora 12 sobre 32, ahí lo volví a anotar mal, 12 entre 32, esto es igual 0.375, 0.375 es un número decimal con decimales finitos, entonces convertimos. Arriba nos queda el 375, abajo el 1000 y bueno, aquí tenemos el 1000 que es potencia de 10. Y para finalizar tenemos 8 sobre 250. 8 entre 250 nos da 0.032. Convertimos 32 sobre 1000 y también nos da una fracción decimal. Entonces ya con esto concluimos los ejercicios.